Buenas tardes compañeros y profesor. Mi nombre es Luis Guillermo Mora Rivas, soy uno de los 3 integrantes del grupo número 2 de la materia Gestión Tecnológica para Empresas, junto con mis compañeros Luis Roberto Chávez Murillo y Lari Iguailupo Sánchez. Buenas, mi nombre es Luis Guillermo Mora Rivas. A continuación estaremos hablando de los temas a analizar para esta semana como trabajo número 2. Vamos a analizar el rol de los sistemas de información como una estrategia de ventaja para las compañías y la ética en la era de la información. Buenas, mi nombre es Luis Mora. Después de haber visto el video relacionado con el rol que cumplen los sistemas de información como ventaja competitiva dentro de las organizaciones, vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes a resaltar sobre este video y sobre el tema en general. Un punto a resaltar es que el uso de los sistemas de información en las organizaciones ayuda a las empresas a alinearse con la estrategia y proporcionarle una ventaja competitiva ante el mercado. Para entender esto un poco mejor necesitamos definir ciertos conceptos relacionados con la estrategia competitiva. Los roles estratégicos de los sistemas de información implican el uso de productos, servicios, capacidades de tecnologías de información que le brinden a la compañía mayores ventajas si se enfrentan al mercado global. Un sistema de información estratégico es cualquier sistema que utiliza las tecnologías de información para ayudar a la organización en los siguientes aspectos: obtener una ventaja competitiva. 2. Reducir una desventaja competitiva. 3. Cumplir otros objetivos estratégicos de las compañías. Ahora bien, nos hacemos la pregunta de por qué son tan importantes los sistemas de información en una organización. Recordemos que por sí solo los datos sin procesar no tienen ningún significado hasta que estos se convierten en información. Es de suma importancia el hecho de usar sistemas de información para procesar esos datos y convertirlos en información útil que le ayuda a las empresas a tener una ventaja competitiva. Ahora bien, ¿por qué necesitamos los sistemas de información en las organizaciones? La respuesta más sencilla a esa pregunta es porque necesitamos hacer las cosas más rápidas. Lo que quiere decir es automatizar procesos, tareas, las cuales conllevan inversión de tiempo, recursos. Ahí es donde el rol importante de los sistemas de información entra a relucir, porque nos ayuda a hacer el trabajo más fácil y en menos tiempo. Ahora bien, ¿qué significa una ventaja competitiva para una empresa o organización? Una ventaja competitiva de una empresa significa tener por decirlo así, algo que lo diferencie de los competidores y que le permita generar mayores ventas o ganancias que sus competidores más cercanos. Esto le permite a las organizaciones desarrollar productos, servicios que le generen una posición superior en el mercado que sus competidores más cercanos. Eso hace la diferencia en que se posicionen en un mercado donde tengan ventaja sobre sus competidores más cercanos. Ahora bien, otro punto más importante es las características claves que comprenden un sistema de información estratégico. Dentro de esas características incluye 4 tipos de sistemas que ayudan a las organizaciones a ser más competitivas. Dentro de eso están los siguientes. Están los sistemas que dan soporte a la toma de decisiones, que pueden ser un estilo de sistema CRM que analiza la información de los clientes y permite tomar decisiones importantes en pro de los diferentes cambios en el mercado. Otro de los sistemas de soporte es los llamados ERP,
los Enterprise Resources Planning, que lo que viene a ayudar es a automatizar todos los procesos internos de la compañía, llámese recursos humanos, finanzas, bodega, exportaciones, facturaciones, en un solo sistema, así agilizando los tiempos y permitir a las empresas dedicarle otro tiempo a otro tipo de tareas que se requieran. Luego, otro punto importante son los sistemas de base de datos. Recordemos que ahora la información es de suma importancia y aún voy a hablar de los términos de Big Data, en el cual se analiza información a grandes cantidades para la toma de decisiones, ya sea de marketing, comerciales, de negocio. Como vimos en el trabajo antepasado, los sistemas de tiempo real que permiten tomar decisiones con datos reales, recordemos que ahora el uso de la información es el activo más valioso de las empresas. Si no tenemos información en tiempo real que nos permite tomar decisiones incluso de manera rápida y espontánea, de acuerdo a los diferentes cambios del mercado, si las empresas no tienen esa capacidad de procesamiento y el uso de ese tipo de sistemas, van a tener una ventaja competitiva con respecto a otras compañías que sí lo hacen. Otro de los puntos mencionados en el análisis de este video es que cómo hacen las compañías para aprovecharse de esa ventaja competitiva. Dentro de lo que explica el autor, hay tres modelos que usan las compañías, que es la compañía virtual, la compañía de conocimiento y lo que se llama realidad aumentada. A grandes rasgos, una virtual company es la que se aprovecha de los diferentes recursos que existen: internet, intranet, extranet, alianzas con otros suplidores, partners, para poder brindarle un servicio al cliente y satisfaciendo sus necesidades. Un ejemplo de este modelo es el que usa Amazon. Amazon es una plataforma de compras en línea y tiene alianzas con diferentes suplidores, comerciantes, que le permite a aquellos que están comprando por internet satisfacer sus necesidades. Y si Amazon propiamente no tiene el artículo o para ofrecerle al cliente, tiene una gama de diferentes alianzas con otros suplidores para poder ofrecerle al cliente lo que él necesita. Luego está lo que son las compañías de conocimiento. Eso es más que todo a lo interno de la compañía. Lo que permite es que se generen sistemas de conocimiento dentro de una compañía donde todo el conocimiento que tienen los empleados se canalice en un sistema que le permita a la empresa tener ese conocimiento a mano. Eso es muy importante porque muchas veces las compañías se pelean el recurso humano por las diferentes experiencias de las personas. Entonces, teniendo un sistema de conocimiento dentro de la empresa permite y evita que cuando las personas que son los expertos en los procesos, tareas, si se van de las compañías, el conocimiento queda en la compañía, no en las personas. Muchos de estos sistemas le permiten a las empresas no retroceder en tareas que eventualmente se tienen que seguir realizando, aunque las personas expertas se vayan de la compañía. Eso es un punto muy importante que las compañías, y en mi experiencia laboral, no hacen. Por ejemplo, donde yo trabajo, si han ido personas muy importantes que manejan ciertos procesos muy importantes, los cuales otras compañías les ofrecen mejores beneficios, salarios, llámese ese tipo de cosas, y se llevan el conocimiento. Y
la compañía tiene que ver cómo solventa ese gap de ese conocimiento dentro de la empresa, atribuyéndole tareas a otro empleado, el cual no tiene la experiencia o el conocimiento para realizarlo. Entonces entra en un proceso de aprendizaje que lo que hace más bien es retroceder en lo que ya se había trabajado. Otro de los modelos es la realidad aumentada. Eso es lo que permite, y con tanto análisis de información en estos días, como a ejemplizar, para ponernos un ejemplo muy puntual sobre este tipo de modelo, eh, actualmente hay compañías, en este caso una compañía que se dedica a la venta de marcos para anteojos. La página web, por medio del uso de un webcam, escanea el rostro de la persona y por medio de la plataforma de ellos permite ver cómo se le verían eh, los anteojos a esa persona sin necesidad de la persona de trasladarse a una tienda o ir a buscarlos. Desde la comodidad de su casa, con acceso a internet, la persona puede escogerlos y de hecho comprarlos por internet. Muchas compañías actualmente eh, aplican ese tipo de modelo de negocios para ropa, eh, entre otras cosas, por ejemplo, espejos con realidad aumentada que le permiten a la gente probarse ropa, entre otras cosas. Bueno, para ya terminar con el análisis de este tema, voy a terminar con un par de conclusiones respecto al tema en cuestión. Hoy día las empresas tienen que tener claro que tienen que ser competitivas, y para eso necesitan tener un enfoque tecnológico, o sea, utilizar las tecnologías de información, sistemas de información, para que les genere una ventaja más competitiva en el mercado y no quedarse atrás, porque si se quedan atrás vienen compañías innovando, utilizando más enfoque tecnológico que otros y las van a diferenciar en el mercado. Recordemos que los mercados son sumamente cambiantes y volátiles. En cualquier momento, cualquier cosa que diferencie en el mercado es lo que va a hacer la diferencia. Por eso las compañías tienen que reinventarse cada día y hacer uso de las tecnologías que tienen a mano. Recordemos que actualmente ya estamos hablando de hasta petabytes de información en, de almacenamiento. O sea que cada vez estamos generando más información para la toma de decisiones. En este punto, y lo que va a hacer la diferencia es de cómo hacemos uso de esa información, porque nada ganamos teniendo almacenada información de la cual no sacamos provecho, sacando patrones, estadísticas, serie de cosas que nos van a ayudar a ser más rápidos en la toma de decisiones que otros. Con esto termina mi análisis sobre este video. A continuación, mi compañero Roberto Chávez va a introducir el tema de la ética en la era de la información. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, mi nombre es Roberto Chávez, soy miembro del Grupo 2 y hoy vamos a hablarles sobre la ética en la era de la información y algunas consideraciones relacionadas con el tema. Y es que cuando hablamos de la era de la información es inevitable pensar y recordar los avances tecnológicos y la evolución que ha experimentado nuestra sociedad como producto del crecimiento en la era de la información y de la comunicación, de tal forma que son tecnologías que están presentes en todos los ámbitos de la existencia humana y que suponen a la vez hoy en día una serie de retos eh, a valores sociales que ya dábamos por establecidos. El acceso al Internet, a la globalización, ha abierto posibilidades a que las personas y las organizaciones
se relacionen como nunca antes lo habían hecho. Sin embargo, esto también ha dado pie a consideraciones éticas producto de los cambios que los mismos avances tecnológicos han traído en la forma en que nos relacionamos eh, como personas y en general en la sociedad. Es innegable que el avance de la ciencia y la tecnología ha potenciado muchísimas ramas profesionales y esto en parte se debe a la capacidad que tiene el Internet de transmitir la información a grandes masas de personas. Entonces, eh, cuando hablamos de tecnologías de la información, muchas veces lo primero que pensamos son consideraciones meramente técnicas y por supuesto que es natural dado que somos informáticos. Entonces es común escuchar hablar de servicios de adquisición, almacenamiento, elementos de usabilidad, seguridad, accesibilidad, análisis de datos, incluso los costos. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado el apartado legal y el apartado ético. Y eso es el tema que queremos hoy desarrollar. En esta línea, quizás el tema al que más hemos escuchado o al que más atención pública se le presta es el tema de la privacidad de nuestros datos como usuarios. Eh, y vimos recientemente el caso de Facebook, donde su creador y presidente recientemente tuvo que ir al Senado de los Estados Unidos a rendir cuentas sobre un manejo irresponsable de los datos privados y confidenciales de miles y miles de usuarios que por un manejo irresponsable pues llegaron a manos de un tercero eh, y las implicaciones que esto conlleva. Otro tema relacionado con la ética, sin embargo, pues que no se conoce tanto eh, o al que no se le da tanta importancia quizás, es relacionado con el control y la vigilancia en el lugar del trabajo, que claramente está vinculado con el tema de la privacidad que ya les mencioné. Sin embargo, no es el único. Temas como la neutralidad de la red, cuestiones de derecho y propiedad intelectual en el contexto de nuevas tecnologías de la información y comunicación es igualmente controversial eh, debido a que muchas veces nos encontramos operando en áreas grises. Eh, el tema de la seguridad de la información eh, es un tema donde pues, día con día vemos desde situaciones que son moralmente cuestionables como mínimo hasta caer ya en conductas delictivas. Y no por eso menos importantes, como muchas veces hemos escuchado, si el activo principal en el siglo XXI es la información, quienes tengan acceso a la información pues van a tener el poder. Y en este sentido, pues la brecha digital es una consideración importante que no se debe perder de vista a la hora de analizar la cuestión ética en la era de la información. Eh, y para ir cerrando esta introducción, quisiera comentarles también que el mundo en el que estamos está dominado, pues, en efecto, por avances tecnológicos, eh, muchos de los cuales eran hasta hace unas décadas impensados, lo que está impactando cada vez más la forma en que la sociedad se organiza y de cómo cada uno de nosotros pues lleva su forma de vida y las relaciones entre las personas. Eh, Esto ha suponido un avance como nunca antes había experimentado la humanidad. Sin embargo, pues ha creado una dependencia tecnológica que en mi opinión es un poco peligrosa, eh, lo cual nos pone en evidencia en temas de vulnerabilidad y ataques cibernéticos, lo cual es una preocupación adicional de las naciones tecnológicamente desarrolladas. Eh, para lo cual, pues, vamos a desarrollar este tema, no sin antes hacer un breve análisis del entorno y algunos otros temas que son de interés. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que viene siendo la ética de información, las tecnologías de información y comunicación y un poco de infraética. Entonces, para entender un poco de estos temas, es importante recalcar el término de tecnologías de información y comunicación. ¿Qué entendemos por las tecnologías de información y comunicación? Son todos aquellos recursos, herramientas y programas que podríamos utilizar para administrar, compartir, procesar información mediante diversos soportes tecnológicos.
En esto podemos utilizar varios ejemplos. Están los televisores, las computadoras, ahora los teléfonos móviles, entre muchísimos otros más. ¿En qué nos ayuda esto? Digamos, en ejemplos del por qué esto es tan importante. Ahora promueve servicios que son mucho más eficientes. Por ejemplo, la banca en línea. Ya no es necesario ir a una sucursal para hacer los procesos o utilizar los servicios bancarios, ahora los podemos utilizar por la banca en línea. En Costa Rica ahora se utiliza mucho en la educación. Ahora dentro de la educación media podemos tener el uso de computadoras, lo que promueve y agiliza el método de aprendizaje de los niños. Entonces, viendo desde este punto de vista, las tecnologías de información no es algo nuevo. Realmente podemos ver que existen desde los avances de la comunicación y de la información. Por ejemplo, desde las primeras escrituras que hay. Lo que pasa es que ahora últimamente han tenido un protagonismo dentro de la sociedad porque ahora la sociedad requiere que la información sea precisa e inmediata. Entonces, por esto que lo estamos utilizando más. Ahora, ¿qué es la ética de la información? Y lo que menciona el profesor Luciano. Bueno, la ética de la información se puede ver como una rama de la filosofía de la información que investiga el impacto y el comportamiento ético de estas tecnologías. Es decir, ahora es muy sencillo utilizar la información de una mala manera. Yo te vendo la información, cobro por eso y cuestiones así por el estilo. Hay muchísimas otras formas de verlo. Entonces, el comportamiento de esto es lo que ya se va a llamar la ética de la información. Entonces, el profesor Luciano menciona varios conceptos y varias formas de manejar esta ética. Dentro de los más importantes que vi durante el video, es que él menciona que hay 3 preguntas muy importantes que se debe hacer uno para entender y aplicar la ética. Dentro de estas preguntas son: ¿quién debo ser? ¿Qué debo hacer? ¿Y por qué debo hacerlo? Entonces, esas son 3 preguntas curiosas. La primera pregunta trata mucho de usted mismo. Entonces, trate de construirse a usted mismo y entender quién debo ser en el momento que voy a utilizar la tecnología de información. Luego, la segunda va muy indicada a qué es lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer con esa información? ¿Verdad? Como lo dice su pregunta, es muy sencilla. Y la tercera es por qué debo hacerlo. Esto meramente es motivacional. Entonces son 3 preguntas que se pueden utilizar a la hora de utilizar la tecnología de información para aplicarla con ética. Entonces, él dice que estas 3 preguntas se pueden utilizar con varios criterios. Está el criterio de justicia o castigo, digamos. Esto depende mucho del uso que se le vaya a dar a la información, ya sea desde un lado bueno o desde un lado malo. Entonces podría calificar entre justicia o castigo. Que la idea es siempre utilizarla dentro de justicia. Eso viene muy siendo así a grandes rasgos lo que viene siendo la ética, ¿verdad? Cómo utilizar la información y ponerse en perspectiva y ponerse a pensar qué uso le vamos a dar a esta información, si es bueno o si es malo. ¿Qué es la infraética? Podríamos definir la infraética como el conjunto de instrumentos que las administraciones pueden utilizar para definir y garantizar determinados estándares éticos en el comportamiento de sus agentes y sus organizaciones. Bueno, como lo dice el profesor, en otra definición, como lo indica el profesor Luciano, la infraética se le puede llamar a todos aquellos entornos que se utilizan para facilitar elecciones éticas, acciones o procesos. Él indica o da un ejemplo de esto, ¿verdad? Con un cuchillo. Entonces él dice que no debe pensarse en la infraética como algo éticamente neutral o que tiene un doble uso ético. ¿Por qué? Porque su doble uso ético siempre está orientado. Entonces, por ejemplo, si fuera simplemente neutral, esto significaría que una infraética no afectaría el comportamiento ético o no ético, lo que es irreal. Entonces, en este caso, él da un ejemplo con un cuchillo. Un cuchillo se puede utilizar para salvar una vida o para asesinar a alguien. Entonces, el comentario es trivial. Su uso, por lo tanto, depende mucho de la evaluación moral que se dé, dependiendo de las circunstancias del momento.